Todos los días nos acompaña y nos habita todos nuestros pensamientos, nos acompaña, habita en Argentina donde yo vivo, habita mi casa, mis recuerdos, mi vida, mi tiempo. Él me habita a mí. Los familiares de los desaparecidos dejamos de ser nosotros para convertirnos en dos personas, en el desaparecido y en nosotros. Y somos como una mutación intentando que se reconozca la identidad de aquella persona que intentaron dejar en la oscuridad y en la sombra y marginarla como un NN en cualquier lugar del país, bajo tierra o en un río. Nosotros intentamos todo el tiempo rescatar esa identidad, no porque sean mejores que otros seres humanos, sino porque ningún ser humano merece que sea sometido a desaparición forzada, ni ninguna familia merece pasar por este duelo permanente y esta ausencia permanente. Mi hermano fue detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995, se llama John Ricardo Baté y fue desaparecido en la ciudad de Cali junto con una amiga que se llama Gloria Mireya Bogotá Barbosa. Lo primero que, digamos que el impacto fue muy fuerte del saber de qué manera se había desaparecido o la habían desaparecido y quiénes habían sido los posibles responsables. Entonces eso fue bastante duro. Adquiere uno como mucha información de un lado o de otro. Los primeros meses fue bastante difícil. Se entera uno de muchas cosas, digamos, de lo que realmente ha sido el conflicto en el país, porque pues a pesar de que uno vive acá y escucha noticias y escucha muchas cosas, pero pues no tiene uno como la información exacta de tantas cosas que pasan. Entonces eso ha sido siempre complejo. Y pues hemos participado en lo que más hemos podido en cuanto a la búsqueda. Yo personalmente pues digamos que fui la que cogió como la batuta de la búsqueda de la familia Bogotá. Entonces pues he participado en reuniones, he tratado de dar toda la información que ha estado a mano de nosotros para que las entidades tengan más información sobre ella. Nosotros como familia estamos muy agradecidos con Sandra, porque fue una mujer que luchó por, por los derechos de ellos dos, mientras que nosotros fuimos muy cobardes y no los hicimos, o de pronto por proteger a nuestros hijos, porque uno no puede saber qué pueda pasar. Entonces no dejó a mi hermana a un lado, siempre la tuvo a la mano, siempre luchó por ella. Ella nos dice que la fiscalía decía que era un fantasma, que no existía, y sin embargo ella siguió luchando y luchando y luchando hasta que nos pudo encontrar. Colombia, un país que ha pasado por tantos dolores y tanto sufrimiento, tiene tantos desaparecidos y que sus leyes siguen siendo cojas, incómodas, mal hechas, siempre poniéndole trabas a las familias que buscan. Me queda una tristeza enorme de que si no hay un familiar enfrente para contarle a la gente lo que está pasando, la gente sea incapaz de solidarizarse con la búsqueda y pasar cualquier información que tenga. También entiendo que, por ejemplo, teníamos pocas entidades en las que podemos confiar. Hoy aparece la unidad de búsqueda gracias a los acuerdos humanitarios y la gente no entiende o no sabe todavía que la unidad de búsqueda tiene ese carácter humanitario a la que pueden acudir y entregar información que nos pueden ayudar a darle paz a tantas familias. Pues para mí, sí, digamos el hecho de memoria es para no olvidarles nunca, porque pues siempre deben estar presentes, no solamente en nuestras familias, sino en la sociedad. Y también como para que no haya repetición, ¿sí? Como para que en algún momento Dios permita que este conflicto y que este delito de desaparición se acabe. Entonces para mí es muy importante el hecho de memoria, porque pues siempre se van a tener ahí, se van a recordar y que la sociedad, el país y el mundo se den cuenta que ese delito existe y que hay mucha gente que está buscando a sus seres queridos.
mucha gente pensaba que Gloria de verdad no existía y que no la habíamos inventado. Mucha. Las autoridades en especial. Cuando fui a declarar, a denunciar la desaparición de Gloria y de mi hermano, me advirtieron que solamente iban a tomar la denuncia por mi hermano, porque tenía que venir un familiar de Gloria a denunciar. Y yo me opuse insistentemente a que eso ocurriera. Insistía en que el caso debería llamarse John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá. En el caso de John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, la decisión de la Comisión Interamericana, la decisión definitiva, se da en el año 2021. La Comisión declara que el Estado colombiano es responsable por la desaparición de John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá y ordena una serie de recomendaciones al Estado colombiano. Estas recomendaciones no fueron cumplidas, a pesar de que al Estado se le dieron 5 prórrogas, es decir, la posibilidad de cumplir las recomendaciones. El aparato institucional es sumamente lento. A las 7 de la mañana del día siguiente tomé un vuelo, el martes, y me fui a Cali sin ningún contacto referencial porque nosotros somos de Bogotá y mi hermano es desaparecido en Cali. Sin ningún contacto me voy a Cali y empiezo la búsqueda desde la clínica Tequendama, donde todos me veían como un fantasma. Les daba miedo arrimarse a mí. Yo les mostraba la foto de mi hermano y la gente se espantaba. Nadie quería hablar conmigo. Después de varios días de estar sentada en el andén de la clínica esperando que alguien me dijera, me confirmara que el joven que se habían llevado de allí era mi hermano, me dieron un obrero de la construcción, me pidió que no lo mirara y me dijo que el joven de la fotografía era el joven que se habían llevado ese 19 de mayo de 1995 a las 10:48 de la mañana frente a 200 testigos en plena vía pública. Era mi hermano. En materia de justicia, tal vez de los avances más importantes es que en el tránsito entre la Comisión Interamericana y que el caso llegó a la Corte, la Fiscalía General presentó una acción de revisión frente a la condena que había sido producida en el pasado, y este es de los principales avances. A pesar de ello, estos avances no se produjeron dentro de esas 5 prórrogas, por lo cual la Comisión decidió presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el cambio de gobierno se produjo una decisión importante, y es que el Estado colombiano reconoce su responsabilidad. Y esto es un hecho histórico. Desde hace muchos años la familia esperaba que el Estado reconociera responsabilidad, que dignificara la lucha de Sandra Ubaté, de su familia, y que reconociera la responsabilidad por la desaparición de John Ricardo y Gloria. Estamos en este momento esperando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual reconozca el acto que ha hecho el Estado, el acto jurídico de reconocer responsabilidad, y ordene reparaciones en consonancia con ese reconocimiento. En este caso hay varias hipótesis, pero tenemos una de ellas que ha adquirido fuerza en este proceso de investigación. Hemos ido recopilando no solo los archivos que nos entregó la familia y las organizaciones en el primer momento, que fueron muy importantes, sino ya otras informaciones, otros archivos que hemos recopilado con las instituciones como la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y otras labores en terreno como entrevistas, revisión de archivos locales en el municipio, y allí hemos podido ir acotando y perfilando que en el periodo X en el que ocurrió esta desaparición, en un periodo específico, las personas que aparecían como cadáveres no identificados eran procesadas en el término de los procesos médico-legales y forenses
por el Instituto de Medicina Legal en este municipio, y después de ese procedimiento esos cuerpos eran dispuestos en el cementerio oficial de la localidad, y dentro del cementerio dispuestos en una zona específica, luego al paso del tiempo trasladados a otro lugar específico dentro del cementerio. La memoria del proceso de búsqueda que tiene la familia, porque ellos ya estuvieron en ese lugar en algún momento hace varios años, verificando informaciones, levantando informaciones, y todo eso lo hemos recuperado, cruzado, acumulado en un ejercicio analítico que nos ha conducido a esta tarea que estamos desarrollando hoy. De manera que lo que encontremos allí pues pueda ser trabajado y analizado, y que nos permitiera conducir a una hipótesis de identidad. Si ello no sucede, pues nos toca seguir la investigación, retomar las otras hipótesis y nuevamente conducir hacia esas hipótesis a ver hasta dónde nos llevan. La gente tenía mucho temor, no quería hablar, pero yo decía, pucha, si hubo un operativo que tanta gente se dio cuenta, debe haber un reporte a la policía. Entonces, en la Constitución de 1990 nos había dado por primera vez a los ciudadanos la posibilidad de hacer un derecho a petición, que fue reglamentado, si no estoy mal, en el año 94. Entonces, para el 95 yo me estrené con mi primer derecho de petición y le solicité a la Policía Metropolitana que me diera una transcripción del operativo que se había llevado a cabo ese día. Y ese documento es casi lo que pone a rodar la investigación en principio. Eso y el apoyo de la Defensoría del Pueblo en su época, también producto de la Constitución del 90. La Defensoría, el Defensor del Pueblo, Reinaldo Botero, que en paz descanse, me ayudó muchísimo en el proceso de búsqueda, en los primeros días del proceso de búsqueda. Si era un vía crucis, ir y venir, ir y venir, ir y venir. En el primer viaje hice toda la búsqueda por todos los municipios al norte y al sur del valle, buscándolo. Ha sido un proceso largo. Cuando John Ricardo es desaparecido, algunos meses después de esos hechos, Sandra, precisamente Sandra, acude al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y desde ese momento comenzamos a hacer el acompañamiento en lo que tiene que ver con la búsqueda y, por supuesto, y muy marcadamente dentro del proceso penal, en procura de la sanción penal de los responsables y principalmente de los máximos responsables. Entonces, pues el colectivo de abogados ya ha ganado una experiencia muy importante que viene también desde más o menos la mitad de los años 90 especialmente, porque al comienzo, más allá de una denuncia internacional de algún hecho, no pasábamos hasta cuando decidimos que ante la impunidad en Colombia era preciso acudir a sistemas internacionales, que es la decisión que se toma con los familiares de John Ricardo y Gloria Bogotá para llevar el caso a la Comisión Interamericana. Y aquí, pues, uno tiene que reconocer que el trabajo de los familiares es muy importante. Y quiero que esta entrevista sea también como un reconocimiento, un homenaje a la familia Obate Monroy, especialmente a Sandra, que ha dedicado su vida en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de su hermano, en la búsqueda de su cuerpo, en la búsqueda de justicia, con el propio riesgo suyo, tuvo que acudir al exilio. Sandra, particularmente para mí, ha sido un ejemplo de lo que es la entrega y el compromiso de un familiar por la búsqueda de su ser querido, por la verdad y por la justicia. Durante
muchos años no existió una entidad que buscara a John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá. Cuando se toma la decisión de cerrar la investigación en el año 2000, se acaban las posibilidades de búsqueda a nivel institucional. Se absuelve a los responsables y a pesar de que el juzgado había ordenado que se abriera una nueva investigación para buscar otros responsables, eso no se hace. Entonces, al no tener una investigación abierta, no hay ninguna entidad que busque. Y esto permaneció así hasta que en el año 2007 se hace una solicitud para que se reabra la investigación. Se abre un radicado que ha tenido en su momento algunas acciones, pero no había un interés en buscar. Entonces, hay acciones, pero no hay un plan, no hay una decisión de buscar, de hacerlo de manera organizada, planificada, con acciones que sean coordinadas. Y en esto, las familias de personas desaparecidas, las organizaciones de derechos humanos, pensamos que la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es un gran acierto. Es además una escucha a las víctimas que solicitaron que existiera esta entidad y que fuera una entidad, primero, que permitiera articular las acciones que desarrollan diferentes entidades. Segundo, que pudiera hacer acciones diferentes a la Fiscalía. El hecho de que la búsqueda sea humanitaria permite o debería permitir, tiene la potencia de permitir que se reciba información que de otra forma no se presentaría a la Fiscalía. Señora Sandra y Amanda, el Estado colombiano reconoce el dolor que genera la incertidumbre de no saber el paradero de un ser querido, y en este caso de un hermano y una hermana. Así como lo ha reconocido la Comisión de la Verdad en Colombia, el no encontrar a quien hace falta causa en los familiares de los desaparecidos una herida abierta con la que transitan la mayoría de las veces de manera interminable. Ustedes dos, como mujeres buscadoras, han demostrado a la sociedad colombiana el valor y el significado de la persistencia, la lucha y la determinación inquebrantable de no desfallecer en la búsqueda de sus seres queridos y de conocer la verdad. Hoy nos encontramos aquí ante este Tribunal Internacional de Derechos Humanos para dignificar la memoria de John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá y reconocer que el Estado colombiano les falló. Por ello, quisiéramos manifestarles que también estamos aquí para acompañarlas en este proceso de reparación que inicia, pero además porque estamos asumiendo un compromiso de impulsar y culminar ese proceso de resarcir los daños causados. Señora Sandra, el Estado colombiano y yo como su representante reconocemos su lucha incesante como mujer buscadora de su hermano durante casi 30 años. Sé que estos hechos atroces hicieron que usted y su hijo se vieran obligados a vivir en el exilio. Su vida y la de sus familias nunca volvió a ser la misma. Usted ha sido la voz que ha mantenido viva la memoria de su hermano John Ricardo Ubaté. Quiero manifestarle mi más profunda admiración por su resistencia y tenacidad. El Estado reconoce la labor de búsqueda que usted ha llevado como una labor ejemplarizante para la construcción de paz en nuestro país. La valentía que ha demostrado a lo largo de este arduo proceso no solo ha guiado y ha inspirado el camino para aquellas mujeres que, al igual que usted, buscan a sus seres queridos, sino que también nos insta a recordar la responsabilidad colectiva que compartimos en la construcción de una sociedad más justa y compasiva. El reconocimiento que ha hecho el Estado sobre la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y la noción de enemigo interno como contexto de comisión de numerosas desapariciones forzadas en nuestro país es una contribución a la construcción de memoria oficial de las causas y mecanismos de la criminalidad estatal para que no se repitan nunca más.
Este reconocimiento resulta amplio, con finalidad reparadora y concordante con las vulneraciones fácticas y jurídicas incluidas en el informe 140-21 de la Comisión, así como en el ESAP de las representantes. Indudablemente constituye un aporte positivo a la reparación integral y un paso importante en la dignificación de la memoria de las víctimas después de casi 30 años de la desaparición forzada de John Ricardo y Gloria. Por tal razón, solicitamos a la Honorable Corte que, como mecanismo de reparación a las víctimas y sus familiares, otorgue plenos efectos jurídicos al reconocimiento del Estado colombiano y adopte una sentencia en la que se caractericen las vulneraciones cometidas, a saber, primero, la detención ilegal y arbitraria y posterior desaparición forzada de John Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá Barbosa. Segundo, la impunidad sustancial en la que permanecen los hechos. Tercero, el exilio al que fueron sometidos y sometidas Astrid Liliana González, Sandra y Cristian Ubaté Monroy, y el incilio que vivieron sus familiares. Y cuarto, la falta de un plan de búsqueda de las víctimas que tome en cuenta las particularidades de género, situación de exilio y demás condiciones en las que se realiza la búsqueda en este caso. Tal como expresamos por escrito, existe una contradicción en el reconocimiento de responsabilidad, en tanto acepta los extremos fácticos y jurídicos del informe 140-21, pero desconoce elementos sustanciales de la impunidad en que permanecen los hechos. La desaparición forzada no es un delito cualquiera. Es un crimen que normalmente compete a empresas criminales al interior del propio Estado. Por eso las estrategias investigativas son diferentes. También los mecanismos de imputación. Mecanismos como la cadena de mando, la autoría mediata, no se comprenden si la desaparición se entiende como un crimen cometido por particular. Este tipo de imputaciones solamente pueden hacerse en caso de una comprensión de la investigación en el marco de estos llamados crímenes de sistema. Por esta razón y por reivindicar el trabajo, la lucha de miles de víctimas de desaparición forzada, no solamente en Colombia, sino en el continente americano, consideramos que es importante que esta Corte valore la posibilidad de ordenar como garantía de no repetición la modificación del artículo 165 del Código Penal para que se adecúe a los términos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Es dignificar al ser humano, es devolverle su identidad, decir este hombre sí existió, o sea, es devolverle su nombre, aquel que quisieron ocultar durante años. Hay que seguir manteniendo viva la memoria y seguir en este proceso de todos los días de ir a buscar, porque es que hay que construir un camino de verdad. Este camino de la verdad y de justicia, no solamente la justicia es que el responsable esté encerrado, es justicia que nos devuelvan a nuestros seres queridos. Ya no vamos a decir que porque vivos se los llevaron, vivos nos los devuelvan, porque ya sabemos que con la calidad de personas que se las llevaron no los vamos a encontrar vivos, pero sí es necesario que nos devuelvan los restos, no porque sean un montón de huesos, ni porque nosotros estemos toda una vida dedicada a buscar un montón de huesos. No estamos buscando un montón de huesos, estamos buscando dignidad, estamos buscando verdad y justicia. Esos dos elementos, la justicia, porque con que nos digan solamente qué han hecho con él, no es suficiente. Es suficiente que vayan a la justicia y paguen por lo que hicieron o lleguen a los acuerdos que lleguen, pero en el marco de la justicia, ¿sí? Que se lo digan al país,